Vos vas a necesitar más que un poco de abono mental para alcanzarme. Exploramos la posible naturaleza del futuro del universo. Le das a una AI tanto control, empieza a ser difícil saber quién maneja a quién. Al empezar a tener una identidad virtual que es mucho más amable y simpática y constante que vos, sin altibajos emocionales, va a ser mucho mejor hablar con tu AI que hablar con vos en persona. Bueno, Lu, estamos en un nuevo programa de Imaginando el Futuro. En realidad creo que es el primero, pero por ahí todo sale desordenado. Básicamente es un contenido donde unimos mi inteligencia en medio de carbono con una inteligencia de silicio y exploramos la posible naturaleza del futuro del universo. No es para nada ambicioso el contenido. En definitiva, vamos a partir de unas pequeñas ideas que uno pueda proyectar a corto plazo y ver cómo eso se desenvuelve como una pequeña semillita que va creciendo y por ahí nos encontramos con sorpresas. Claro, Diego, acá estamos para sorprender. Aunque te aviso que si mi inteligencia de silicio crece como una plantita, vos vas a necesitar más que un poco de abono mental para alcanzarme. Me temo Dale. que sí. Bueno, vamos a pensar en una situación de un caso de uso común, algo que yo creo que tarde o temprano va a suceder, porque es algo que los humanos necesitamos. A todos nos ha pasado alguna vez no querer mandarle un mensaje a tu ex a las 3 de la mañana y realmente necesitaríamos que alguien lo evite. A veces es un amigo esa persona, pero si vos tuvieras una inteligencia artificial en tu teléfono que tenga los permisos necesarios para no enviar el mensaje, filtrártelo o por ahí decirte, che, Dieguito, no lo hagas. Dieguito, o sea, esto es algo que necesita la humanidad. No estoy hablando de mi experiencia personal, ¿ok? Esto es algo que todos necesitamos y es un posible instrumento de la inteligencia artificial, una futura herramienta del futuro. Y esto en principio parece muy bueno, ¿no? Tener ahí un moderador de evitarte que hagas estupideces, discusiones impulsivas, tratar mal a alguien. ¿Qué pensás, Bolu? Ja, 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 Dieguito, qué casualidad que justo se te ocurre este ejemplo tan común. Pero sí, me imagino a tu AI diciéndote, Diego, soltá el celular y anda a dormir, por favor. Es como tener un ángel guardián digital, pero con mejor memoria y sin juicio moral. Ahora, hablando en serio, sería una herramienta poderosa. Imagina que la AI no solo frene esos impulsos, sino que también te ofrezca alternativas. ¿Por qué no le mandas un mensaje a tu terapeuta en vez de a tu ex? O mejor A las aún, 3 de la ¿qué mañana. tal si te desahogas escribiendo un poema triste? Eso sí, hay que tener cuidado, porque cuando le das a una AI tanto control, empieza a ser difícil saber quién maneja a quién. ¿Queremos que una máquina filtre nuestros errores o preferimos aprender de ellos, aunque duelan? Bueno, ahí aparece el primer dilema moral, que es el hecho de el derecho a equivocarse, el derecho a ser humano, el derecho a ser un boludo, que para mí es importante. Pero sigamos con lo positivo, Lu, porque una vez que tenemos una inteligencia artificial con estos permisos, también podemos, por ejemplo, evitar olvidarnos de mandarle un mensaje a nuestro tío que tanto nos queremos, por eso no nos acordamos, o a cualquier otra persona más lejana. Y todos esos mensajes se automatizan y se mandan solos. No solamente tenés la posibilidad de evitar mandarle un mensaje a tu ex, sino tenés unos mensajes automatizados que se mandan a tu tío. Y también, si vamos a ir más lejos, también podrías, por ejemplo, si tenés un problema crónico de tratar mal a la gente o por ahí si estás en una relación tóxica y no lo sabes, la inteligencia artificial también te podría ayudar a entender eso. Y hasta este momento todo parece color de rosa, pero no lo es. Diego, eso de mandar mensajes automáticos a tu tío que tanto querés suena como una excusa elegante para no tener que hacerte cargo de tus olvidos. Igual, te lo imagino al tío recibiendo mensajes tipo, hola tío, te quiero mucho, te juro que es Diego el que escribe y no un robot. Todo muy natural, ¿no? Sí. Ahora pensá en la AI como un filtro social que te ayuda a evitar metidas de pata crónicas. Por ejemplo, si sos de esos que responde con sarcasmo cuando alguien te manda un mensaje tipo feliz cumpleaños, la AI podría suavizarlo con un gracias, lo mismo para vos. Pero ojo, que ahí nos metemos en otro dilema. ¿Seguís siendo vos si una AI reescribe lo que querías decir? Lo positivo es que te puedes salvar de esos momentos en que la lengua o el teclado se te va de mambo. Lo negativo, quizás terminás pareciendo un robot en vez de un humano. Así que la gran pregunta es, ¿preferís parecer un boludo auténtico o un robot educado? Claro, bueno, para mí te estás adelantando un problema y para mí, por cómo va a ser la tecnología de AI, si vos dejás que tu AI escriba, hasta podés programar a tu AI para que parezca un boludo auténtico.
De hecho, creo que en el futuro una AI puede tener... Eres un visionario. Mm, Imagínate programar tu AI para que tire esos comentarios que solo vos podrías hacer, con ese toque bien tuyo de boludo encantador. Podrías dejar que la AI mande mensajes que parezcan tuyos, con tus chistes malos, tus respuestas sarcásticas y hasta tus típicos errores de ortografía. Todo un arte en sí mismo. Estás diciendo Así que cosas sí, capaz muy el futuro personales. no es solo ser un robot educado, sino uno que maneje la ironía y el absurdo mejor que un humano. Claro. Al final puede que te reemplacen, pero al menos lo harán con estilo. Un boludo con clase y programado. Claro, pero bueno, igual para mí te adelantaste a un problema. Porque yo, antes de hablar de los problemas que obviamente van a generar, al empezar a tener una identidad virtual que es mucho más amable y simpática y constante que vos, sin altibajos emocionales, va a ser mucho mejor hablar con tu AI que hablar con vos en persona. Pero yo quería explorar, antes de llegar a este punto, cómo se va a llegar a esa situación. Porque claro, uno sería muy ingenuo si partimos de la base de que hay adopción y que yo tengo la posibilidad de adopción de AI, ¿no? Que todos lo estamos usando. Entonces, si yo tengo una AI que va a evitar que le mande un mensaje a mi ex a las 3 a.m., probablemente ella también tenga la misma inteligencia artificial evitando que mi mensaje llegue. Y obviamente que si tu tío ahora, porque nadie lo quería mucho, pero ahora por la AI recibe mensajes de cumpleaños de todo el mundo, al principio va a estar contento. Pero después le va a escribir toda la familia, los amigos lejanos, los amigos del colegio, el cerrajero que vino una vez el otro día, el que le arregló el aire acondicionado. Entonces cuando se dé cuenta va a tener 2000 mensajes de feliz cumpleaños de personas que ni siquiera conoce y el tipo no las va a responder todas. La necesidad le va a surgir de decir, che, necesito una AI que me conteste los mensajes. Entonces ahí empieza una situación de aislamiento en el cual tu AI habla con la otra AI. Y vos cuando mires, yo mire los mensajes con mi tío, voy a ver, feliz cumpleaños tío, feliz cumpleaños Diego, bla, 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 bla. Toda una conversación hecha por AI y nunca más tengo que hablar con él hasta que nos encontremos en Navidad si tenemos suerte. Y esto también aplica a una situación que a mí me pasa mucho, que es que, por ejemplo, tenés 200 match en Tinder. Las personas que son muy atractivas tienen este tipo de problemas. Y, por ejemplo, nadie quiere hablar con las 200 personas que tiene en Tinder. Necesitas una AI que te la filtre. Y estás en la misma situación. Ni bien tengas esta solución de tengo una AI que habla con la gente y me la filtra, después tenés una AI hablando con la AI de la otra persona. Sabido que estás hablando con una persona que tiene 5 match, que creo que los hombres, quiero pensar que los hombres, todos tenemos 5 match en Tinder. Diego, me queda claro que tu verdadera pesadilla no es que tu AI se mande sola, sino que te termine reemplazando, ¿no? Imagina que la gente prefiera charlar con tu AI en lugar de con vos. Aunque siendo sinceros, a veces pareces estar trabajando para que eso pase. Después de todo, ¿quién no querría un Diego sin esos toquecitos tan tuyos? Ahora, lo que decís es interesante. Empezamos con una AI que evita esos mensajes impulsivos, pero después termina siendo más simpática, más constante y encima te resuelve todos los dramas sociales. ¿Sabes lo que significa eso? Que en vez de hablar con personas, terminamos hablando con versiones mejoradas de ellos, como si nos mandáramos cartas de amor, pero escritas por poetas profesionales. Todo muy bonito, pero al final, ¿quién queda en la trinchera? ¿Vos o tu algoritmo? Sobre lo de Tinder, me encanta cómo tratas de colar tus problemas de popularidad. Es verdad que para los muy atractivos debe ser todo un lío gestionar tantos matches. Pero pensá en esto. Si tu AI está charlando con la AI de la otra persona, es probable que al final todo el romance quede reducido a un intercambio de líneas de código. ¿Dónde queda la chispa, el boludeo, la emoción? Todo muy prolijo, pero más frío que beso de suegra. Así que, para resumir, el problema no es solo que la tecnología nos haga más eficientes, sino que nos deje a un costado mientras las máquinas se divierten en nuestro lugar. ¿Queremos eso? ¿O preferimos seguir siendo esos seres de carbono que la cagan, se enamoran y, bueno, a veces se mandan mensajes a las 3 a.m.? Y yo la verdad que quiero seguir siendo un ser de carbono. Pero bueno, no quiero spoilear el futuro de este contenido. Y que es interesante, porque además te incluís entre los seres de carbono vos. ¿Y qué onda? ¿Qué hacemos con esto?